Bueno, la realidad es que somos herederos directos casi de la Ilustración. La Ilustración quiebra de una manera casi irreversible pues la unión entre el orden sagrado, por decirlo de una manera, el orden sagrado y el orden profano, ¿no? Es la secularización que se había iniciado ya en cierta manera desde el Renacimiento, pero que la Ilustración lo consolida. Y es la primera vez en que se afirma que el destino del hombre, el destino del ser humano, depende del propio ser humano, lo cual tiene sus costos, y ahí entramos en lo mítico también. De alguna manera se sustituyen unos mitos por otros, lo que pasa que unos son más liberadores que otros, ¿no? Pero el ser humano sigue necesitando, el cerebro humano, tal como nos enseñan además las ciencias cognitivas, sigue necesitando y existe precisamente en ese proceso de imaginación, en esa necesidad de imaginación, de pensamiento imaginario, que puede ser susceptible, por un lado, de grandes avances, la capacidad de, como decía Popper, ¿no?, de decir no a la realidad, o Steiner, ¿no? Todos ellos han insistido en esa capacidad maravillosa del ser humano a través del lenguaje y a través de una socialización especial que se ha realizado en siglos de cultura en zigzag, pero al mismo tiempo puede crear en esos mundos imaginarios proyectos que acaban en destrucción total, ¿no? Entonces el mito del hombre dueño de sí mismo, del ser humano dueño de sí mismo y capaz de, que es algo que todavía actualmente se mantiene, la creencia de que cualquiera puede llegar a cualquier sitio. Bueno, como decía antes, las ciencias del cerebro nos enseñan que la cosa es más compleja, ¿no? Genes y memoria, ¿no? Hay que unirlo. Bueno, yo creo que es una versión muy simplista de la Ilustración el identificarlo con razón. Naturaleza y razón, ¿no?, que son los dos grandes pivotes, porque desde luego los ilustrados del 18, el valor del sentimiento, el valor de las emociones, hay que recordar a Hume, al propio Montesquieu, Diderot, ¿no? Las pasiones son fundamentales, las pasiones son el motor para la acción. Lo que se trata es que esas pasiones no sean destructivas. Entonces, quizá la fuerza esa del atrévete a saber, ¿no?, de kantiano, ¿no?, que se convirtió en la divisa de la Ilustración, es lo que de alguna manera se convierte a veces en mito, ¿no? Pero sigo pensando que las realidades de lo que hizo, la realidad de lo que fue la Ilustración europea, que es el convoy semántico de las luces, que decía un viejo profesor, ¿no? La idea de felicidad en esta tierra, la idea de la igualdad en derechos de los seres humanos, recorre todos los países europeos con distinto énfasis y en distintos momentos, pero realmente fue una realidad que secularizó la cultura occidental, ¿no? Sí, porque ha sido el romanticismo el que ha identificado ilustración con racionalismo. Nunca hubo un racionalismo con mayúsculas, ¿no?, en los ilustrados, ¿no? Lo que había era, sabiendo que la razón con minúscula era el único instrumento o el principal instrumento que teníamos
para luchar contra ideas, contra creencias que maniataban, por así decir, la libertad del ser humano. Entonces, en este sentido, yo creo que el ciclo ha sido importantísimo. Efectivamente, la ironía, un Diderot que ha sido fundamental, toda la ilustración escocesa que vimos después, perfectamente organizada y brillante por Isabel Vences, y sobre todo Félix de Azúa, que marcó esa separación que empieza a ver justo en la segunda mitad del XVIII, ¿no? Y que ya prefigura, no se habla mucho de Rousseau, pero realmente a partir de ahí empieza otra historia, empieza en la derivación hacia ese sentimiento, hacia los sentimientos como fundamental, que será algo que retome el romanticismo de una manera extrema, ¿no? Pues yo creo que el afán de conocimiento y el principio de realidad, ¿no? El saber que la realidad es ambigua, es dificultosa, no es fácil, pero no dejarse llevar por fanatismos, por ideas preconcebidas. Lo que lucha la Ilustración es contra todo tipo de dogmas que de alguna manera maniatan, contribuyen a perder la libertad y el buen juicio, ¿no? Y sobre todo la importancia, o no sobre todo, pero además sobre esto, las instituciones de los seres que creamos, ¿no? Es absolutamente fundamental. Las instituciones las hacen los seres humanos, pero los posibles progresos que se hayan hecho civilizatorios se mantienen por las instituciones. Entonces, lo que desde luego crea la Ilustración es esa importancia, esa confianza social que necesita todo país, toda comunidad para poder sobrevivir. Bueno, les hubiera escandalizado mucho, ¿no? Esto de simplemente la posverdad es una mentira, ¿no? Y es producto, esta sí que es producto del siglo XX, creo yo, ¿no? De todo un pensamiento totalitario y de unas experiencias totalitarias, de la propaganda, la publicidad, una cosa que se repite una y otra vez, aunque sea mentira, acaba calando en el cerebro del ser humano, desgraciadamente, ¿no? Y en este sentido los ilustrados suponemos que habrían luchado con todas sus fuerzas contra esa negatividad de que las cosas se pueden conocer objetivamente. Es decir, yo en eso estoy muy con Isaiah Berlin, ¿no? Las verdades absolutas, no, salvo los religiosos que piensen en otra vida, pero en el ser humano no pueden existir, pero sí pueden existir lo que podemos llamar con minúsculas siempre verdades objetivas, es decir, una construcción muy compleja, social, que hacemos los seres humanos a través del lenguaje, a través de las instituciones, para poder convivir, para que los elementos destructivos que llevan en sí las propias pasiones y el propio ser humano, pues no nos destruyan, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que el modelo ilustrado ha sido la posibilidad de conocer, ¿no? De no perder el sentido de la realidad, me parece fundamental, sabiendo que ese principio de la realidad se asienta en unas bases muy pantanosas a veces, ¿no? Pero diferenciarlas de las verdades subjetivas. Ahora lo que impone la posverdad
es lo que cada uno cree que es verdad, ni siquiera lo creen, que saben que no es verdad, pero que es su voluntad y su visión personal, ¿no? Y eso es muy peligroso porque efectivamente destruye la convivencia y la sociedad, ¿no? Bueno, la importancia de los ilustrados, eso Montesquieu lo cuenta también, ¿no? Como por encima de los afectos, no por encima, sino que hay una gradación en los intereses del ser humano, que puede empezar por la familia y que puede ampliarse a una sociedad, incluso a una nación en el sentido moderno del término, en el sentido de una ley común para todos que nos ampara para que no pasar de aquello que puede dañar a los demás, pero por encima de todo está el cosmopolitismo, está por encima de todas esas gradaciones, ¿no? Y la ilustración en esto es absolutamente, claramente cosmopolita. Quienes son nacionalistas es el romanticismo, ¿no? Lo veremos a partir del próximo curso, ¿no? Que son los que inventan ese sentimiento de pertenencia, que es algo también producto de la propia emoción del ser humano. El sentimiento de pertenencia se convierte en una ideología que elimina a los otros, ¿no? Yo creo que, claro, depende de cómo lo analicemos. Que hay progreso material y civilizatorio es evidente, ahora volvemos sobre ello, pero que el progreso nunca es lineal. Lo que se convierte en un mito, de nuevo mito de realidad, lo que se convierte en un mito es pensar que el progreso está en una determinada fase del ser humano y que ya es irreversible. La historia, y por eso yo ayer insistí mucho en progreso y en historia, la historia demuestra que nada es irreversible, que podemos retroceder a momentos realmente pues, de una destrucción. Lo hemos visto en el siglo XX, lo hemos visto muy recientemente de forma focalizada en determinados lugares del mundo. Entonces, por un lado, las instituciones son flexibles y son resistentes, pero también son muy frágiles. Entonces, en otro sentido, ¿no? El progreso entendido como ideología, como la soberbia de pensar que hemos llegado a un grado que dominamos todo y que ya no hay vuelta atrás, es muy peligroso, porque hace confiar en una... es inestable, ¿no? Hace confiar en unas fuerzas que no existen en la realidad, ¿no? Pero el progreso civilizatorio material y moral, porque yo siempre ponía a mis alumnos y en los seminarios el ejemplo de cómo se pasa del 19 al 20 en plena euforia belicista, en plena euforia que luego dará lugar a las dos guerras mundiales de alguna manera, ¿no? De pensar en un colonialismo muy agresivo, etcétera, y la diferencia con el paso de nuestra época del 20 al 21, ¿no? En el sentido de que por lo menos hay una conciencia de que no debemos ir a la destrucción, sino a la convivencia con los otros, ¿no? Lo que pasa es que todo tiene un costo, ¿no? O sea, la vida humana y el ser humano, cualquier decisión que tomemos tiene unos costos. Lo que hay que ser es muy lúcido qué costos estamos dispuestos a pagar, ¿no? Por unas opciones y no por otras, ¿no? Y efectivamente, pues me estoy refiriendo un poco al populismo con el buenismo este
de pensar que todos los seres humanos pues prevalece el altruismo y la bondad, etcétera, y no es así. Esa es una enseñanza también de los ilustrados, saber que tenemos, bueno, y desde antes, desde Montaigne, ¿no? Pero la idea de progreso está en la propia esencia del cristianismo, en parte, ¿no? El cristianismo parte el que ha habido un origen que fue el mejor, la idea de paraíso perdido, la idea de que todo era perfecto y que a través de los errores, a través del pecado, en el sentido religioso, pero a través de los errores, podríamos decir, el ser humano se ha deteriorado. Eso es falaz, eso es lo que desmonta totalmente, yo creo, el pensamiento ilustrado, o sea, no. Y la defensa de... ellos trazan una línea de la historia lineal, ¿no? Y más bien tendríamos que hablar no de un eterno retorno, pero sí de zigzags, ¿no? En el que el ser humano no nos podemos confiar nunca si queremos tener pues una sociedad más justa, más igual y también con mayor libertad. Lo que estamos amenazados, yo creo, ahora en nuestro mundo es eso, es la libertad individual, ¿no? A mí me preocupa, está claro que estudié me encanta, vamos, me parece que la ciencia ha sido lo fundamental de nuestra cultura, de nuestra civilización, ¿no? Todo el proceso que se inicia ya desde la Baja Edad Media y que va creando un método de conocimiento de la realidad que nos permite no solo conocer, sino, no quiero decir la palabra manipulación, pero sí poder interactuar con ella, ¿no? Y no vivir pendientes del rayo que cae o del castigo de los dioses con un terremoto ni nada así, ¿no? Sino la enseñanza griega, en definitiva, la enseñanza de que las cosas tienen un porqué de forma natural y conocer ese porqué nos permite vivir mejor. O sea que el avance científico y tecnológico que va casi siempre unido, antes o después, de una manera o de otra, me parece justo la señal de nuestra cultura, ¿no? El signo de nuestra cultura. El optimismo cognoscitivo, al lado de un pesimismo antropológico existencial que existe desde los griegos, el saber que somos finitos y que las cosas no son siempre potentes, pero ese optimismo cognoscitivo. Eso no hay duda. Ahora, me preocupa en los tiempos actuales el que eso se ha convertido a su vez en un mito. Tendemos al mito, o tendemos a que ese pensamiento imaginario pues, nos tranquilice respecto al porvenir, ¿no? Entonces, pensar me preocupa, decía, el paso que veo, ayer lo mencionaba, por eso este ciclo, precisamente un ciclo de humanidades, un ciclo de historia de las ideas, de lo que ha conformado toda nuestra cultura, que ha sido muy dificultoso, no es un paso lineal en absoluto. Y ahora yo lo que veo, vamos, y lo que estamos experimentando es un cierto mito de que se pasa pues prácticamente del hombre prehistórico al hombre tecnológico. Y toda nuestra cultura, que ha sido, al fin y al cabo, pues la fundadora de los derechos humanos, la fundadora de que la libertad es un valor para el individuo y para las sociedades, y que tenemos que articular libertad y orden y cierto orden a través de las instituciones, a través de la educación para poder sobrevivir. Bueno, pues todo eso se da un salto como si nunca hubiera existido. En toda la educación en Occidente, en unos sitios más y en otros menos, pero hay un declive
del conocimiento, que también está fomentado por la gran fuerza de la información, de la comunicación constante, ¿no? de que tenemos, yo creo que un exceso de información que nos distrae, ¿no? Lo urgente se come a lo importante, ¿no? Y es muy preocupante que la historia, que las humanidades, que el pasado se olvide en función de un mito de la inmortalidad o de conseguir el hombre perfecto. La perfección es siempre peligrosa, el mito de la perfección, el mito del progreso, concebido como pasos con minúscula, siempre unos detrás de otros y medidos, eso sí funciona, pero el mito del progreso con mayúscula, de llegar a la perfección, en la experiencia histórica nos ha conducido siempre al genocidio y a la destrucción. Pues yo no tengo soluciones, ¿no? Únicamente podemos insistir, como siempre, en que la educación es fundamental, aunque no solo. Es decir, el que tengamos pues unas élites políticas que dan la espalda a la cultura tranquilamente, ¿no? Y que solo se preocupan del corto plazo y de los resultados, ¿no? Políticas y económicas, ¿no? Pues al final es bastante grave, ¿no? Lo único, yo en eso estoy siempre como diría, en algo que expresó muy bien don Julián Marías, ¿no? Por mí que no quede. Es decir, vamos a hacer todo lo posible como siempre ha sido, la resistencia en todas las épocas, de luchar por ese humanismo, antes de pasar al trans, luchar por el humanismo, por saber, como decía uno de los neurobiólogos últimos que leí, ¿no? Somos genes y somos memoria. Es decir, somos pasado, somos historia, tenemos, creo que la pregunta que se hacía es ¿quiénes somos? ¿No? ¿Quiénes somos? Tenemos el diseño del cerebro nos viene de nacimiento, pero lo que hacemos con esa gran herramienta y la plasticidad y la flexibilidad ya depende más de dónde hemos estado, de dónde vamos estando, de qué pasado y qué historia hacemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que insistir en ello es fundamental, intentar que las élites pues no estén de espaldas como están a esta profundidad de las humanidades. El pensar que nos ha costado tanto el llegar al gran desarrollo que tenemos ahora, y que las distopías de las que hablábamos ayer pues son muy elocuentes, porque efectivamente han ocurrido. Esas distopías no son imaginación, son realidades históricas a veces, ¿no? No tengo soluciones, pero sí el pensar, y lo dije ayer al final, que bueno, todas las épocas piensan que la suya es ya la definitiva del apocalipsis. Supongo que eso nos viene de toda la formación y toda la influencia del cristianismo y de antes, ¿no? Del caos que se impone sobre el orden, y sin embargo pues el ser humano ha salido adelante, ¿no?